Acababa de salir del bar, la noche estaba fría y envuelta en un silencio que solo se rompía con el sonido de mis pasos resonando en las calles vacías. El día había sido largo y cansado, y solo quería llegar a casa y olvidar el mundo por unas horas. Pero, mientras caminaba hacia mi coche, algo llamó mi atención. En un callejón estrecho, vi una figura sentada en el suelo, encogida, casi invisible bajo la sombra de las paredes sucias. Me acerqué lentamente, dudoso. Era una mujer, inconsciente. Lo primero que me vino a la mente fue un juicio precipitado cruel, probablemente una prostituta borracha o drogada. Pero, al acercarme más, noté que algo estaba mal. Estaba sucia, sí, pero había algo diferente en ella. Su rostro, aunque cubierto por mechones de cabello enredado, mostraba rasgos delicados, y sus ropas, aunque desgastadas, parecían de buena calidad. Un impulso extraño me dominó, una sensación de que no podía dejarla allí. Sin pensarlo mucho, me agaché a su lado y la sacudí levemente, tratando de despertarla, pero no reaccionó. No puedo simplemente dejarla aquí, murmuré para mí mismo. Con un esfuerzo, la levanté en mis brazos y la llevé a mi coche, un sedán de lujo estacionado en la esquina. Mientras la colocaba en el asiento trasero, el pensamiento de que me estaba metiendo en un lío pasó por mi mente, pero algo más fuerte me decía que estaba haciendo lo correcto. El camino hasta mi casa fue silencioso. Ella permaneció inconsciente, y no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, preocupado. Cuando llegamos, la llevé adentro, colocándola cuidadosamente en el sofá. Encendí una luz suave y, por primera vez, la observé detenidamente. A pesar de la suciedad, tenía una apariencia distinta. Su piel, aunque pálida, era impecable, y las manos, finas y delicadas, no concordaban con la imagen que había formado en mi mente. Con un paño húmedo, comencé a limpiar su rostro, revelando aún más su belleza oculta. Mientras hacía esto, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué había pasado para que estuviera en ese estado? ¿Y por qué sentí esa necesidad de ayudarla? De repente, sus ojos se abrieron. Me miró con una mezcla de confusión y miedo. Antes de que pudiera decir algo, susurró. «Por favor, no me hagas daño». «No lo haré», respondí de inmediato, retrocediendo un poco para mostrar que no representaba una amenaza. «Ahora estás a salvo». Ella parecía aliviada, pero aún asustada. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba, y luego volvió a mirarme. «Yo, no sé qué pasó», dijo, con la voz temblorosa. «Todo está tan confuso». «Tranquila», intenté tranquilizarla. «Te encontré inconsciente en un callejón. Te traje a mi casa para ayudarte». Ella se quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. Luego, algo cambió en su mirada, como si estuviera recordando algo importante. «Mi nombre es Clara», dijo finalmente. «Yo fui secuestrada. Me mantuvieron prisionera durante días, y cuando logré escapar, me perdí por las calles. Estaba tan asustada que me desmayé en ese callejón». Mi mente giró con esa revelación. Todo tenía sentido ahora. Clara no era una prostituta, sino una víctima. Y yo, con todos mis prejuicios, casi la dejé morir. «Ahora estás a salvo, Clara», repetí, con más firmeza. «Te ayudaré a salir de esto». Ella asintió, una pequeña lágrima corriendo por su rostro. Y en ese momento, me di cuenta de que, sin saberlo, había salvado una vida. En los días que siguieron, Clara se recuperó lentamente. La alimenté, cuidé de sus heridas y, con el tiempo, su confianza en mí creció. Ella me contó más sobre su vida, revelando que venía de una familia rica e influyente. Su padre era un magnate de los negocios y su madre, una socialité famosa. Había vivido rodeada de lujo, pero también de presión y expectativas. Aparentemente, su vida perfecta escondía mucho más de lo que podía imaginar. Clara contó que el secuestro había ocurrido de la nada. Estaba camino a casa después de un evento benéfico cuando fue interceptada. Los días que pasó en cautiverio fueron un borrón de miedo y dolor. Pero lo que más la angustiaba era la falta de cualquier intento de rescate. Ninguna comunicación, ningún rescate pagado, nada. No lograba entender por qué su familia, con todo el poder y recursos, no había movido un dedo para encontrarla. «¿Crees que simplemente se dieron por vencidos conmigo?», preguntó Clara, en un tono casi infantil, mientras se acurrucaba en el sofá de mi sala.
Sus ojos estaban llenos de una tristeza que dolía de ver. No sabía qué decir. La idea de que su propia familia podría haberla abandonado era perturbadora. Eso no tiene sentido, respondí, tratando de ser racional. Tal vez haya algo que no sabes. O tal vez nunca fui importante para ellos, interrumpió Clara, su voz rompiendo. Después de eso, quedó claro que necesitaba respuestas, y yo, por alguna razón, sentí que debía ayudarla. Decidimos juntos que la única manera de descubrir la verdad sería enfrentar a su familia. Al día siguiente, subimos a mi coche y partimos hacia la mansión de la familia de Clara, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. En el camino, el silencio entre nosotros era pesado, cargado de ansiedad e incertidumbre. Cuando finalmente llegamos a los imponentes portones de la propiedad, el corazón de Clara latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté, tratando de ofrecer una última oportunidad de retroceder. Clara solo asintió, la determinación clara en su rostro. A medida que avanzábamos por el largo camino hasta la entrada, me invadió una creciente sensación de incomodidad. Había algo siniestro en la forma en que la casa, tan grandiosa e imponente, parecía observarnos, como si escondiera secretos en los rincones más oscuros. Fuimos recibidos por un mayordomo que, al ver a Clara, abrió los ojos de sorpresa y casi dejó caer la bandeja que sostenía. Nos condujo rápidamente a una lujosa sala de estar, donde nos pidió que esperáramos. El tiempo que pasamos esperando fue agonizante. Finalmente, la puerta se abrió y los padres de Clara entraron, seguidos por un hombre que parecía ser un abogado. La expresión en sus rostros no era de alivio o alegría, sino de frialdad y cálculo. Clara, comenzó su padre, con la voz baja y controlada, no esperábamos volver a verte. Esas palabras me helaron hasta los huesos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué no?, preguntó Clara, el dolor evidente en su voz. ¿Por qué no intentaron encontrarme? Su padre intercambió una mirada rápida con la madre antes de responder. La situación era complicada. Hubo amenazas. No podíamos arriesgar. Hicimos lo que consideramos mejor. Pero la explicación sonaba vacía, como si hubiera algo más, algo que no estaba diciendo. Fui yo quien escapó por mi cuenta, después de días de terror. Ustedes no hicieron nada, replicó Clara, la rabia comenzando a mezclarse con el desespero. Antes de que él pudiera responder, el abogado intervino. Clara, la situación es más compleja de lo que imaginas. Existen implicaciones financieras y legales. Tu ausencia desencadenó una serie de eventos que afectaron directamente los negocios de la familia. De repente, todo comenzó a tener sentido. Clara no era solo una hija, era una pieza en un juego mucho mayor, un juego de poder, dinero e influencia. Y, al parecer, su secuestro había sido una oportunidad conveniente para su familia. Entonces, ¿no era lo suficientemente importante?, preguntó Clara, su voz rompiendo nuevamente, pero esta vez con un dolor profundo. Siempre ha sido importante, respondió su madre, finalmente hablando. Pero a veces, se deben hacer sacrificios. En ese momento, la realidad cayó sobre Clara como una avalancha. Su familia había tomado una decisión, sacrificarla en nombre de sus propios intereses. Clara me miró, y pude ver el devastador peso de la traición en sus ojos. Ella había venido a buscar respuestas y encontró algo mucho peor. Sin decir más nada, se levantó y salió de la sala, y yo la seguí, dejando atrás la mansión y la familia que la había traicionado tan profundamente. En el camino de regreso, Clara miraba por la ventana, el rostro sin expresión, pero los ojos revelando una tormenta de emociones. Sabía que nunca volvería a ser la misma. ¿Y ahora, qué vas a hacer?, pregunté, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió ella, después de un largo tiempo. Pero necesito encontrar mi propio camino, lejos de ellos. Y voy a descubrir quién soy realmente, sin la sombra de lo que esperaban de mí. Y, mientras conducía alejándome de esa casa, me di cuenta de que, de alguna manera, mi vida ahora estaba entrelazada con la suya, en una búsqueda por un nuevo comienzo. El viaje de regreso a casa fue silencioso, y Clara estaba claramente devastada por la revelación del frío cálculo de sus padres. Me sentí impotente, sabiendo que nada de lo que dijera podría aliviar el dolor que ella estaba sintiendo. La mansión de sus padres quedó atrás, pero el peso de las mentiras aún nos acompañaba. Cuando finalmente llegamos a mi apartamento, Clara estaba exhausta, pero había una nueva determinación en su mirada. En los días siguientes,
Clara comenzó a investigar por su cuenta. Quería entender mejor las implicaciones financieras y legales que el abogado había mencionado. La información que descubrió fue desconcertante. Había un complejo arreglo de empresas, propiedades e inversiones, todos vinculados a su nombre, pero extrañamente no mencionados en su vida cotidiana antes del secuestro. Una noche, mientras yo preparaba algo para comer, Clara entró en la cocina con una expresión perturbada. Llevaba una pila de documentos que parecía haber desenterrado de una caja fuerte o algún lugar oculto. Encontré algo extraño, dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Estos son documentos de herencia. Y están todos a mi nombre. Solo que, hay algo mal. Tomé uno de los papeles y comencé a leer. A medida que mis ojos recorrían las palabras, comencé a sentir la misma desconexión que Clara parecía estar sintiendo. Estos documentos datan de cuando eras apenas un bebé, comenté, hojeando las páginas. ¿Por qué nunca supiste de esto? Exactamente, respondió ella, con la voz cargada de confusión. Y hay más. Encontré un certificado de nacimiento, pero el nombre de los padres listados no es el de mis padres. Son otras personas, identidades completamente diferentes. Mis ojos se abrieron al darme cuenta de la gravedad de lo que estaba diciendo. Clara, ¿estás sugiriendo que...? Ella asintió lentamente, tragando en seco antes de continuar. Creo que ellos no son mis padres. Son mis tíos. Y estos documentos muestran que soy la única heredera de una fortuna enorme, mucho mayor de lo que jamás imaginé. Y, si algo me pasara, todo eso pasaría a ellos. El peso de la revelación nos golpeó como una bomba. La situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que pensábamos. Clara, toda su vida, había sido manipulada y mantenida en la oscuridad, criada por personas que la veían no como una hija, sino como una barrera entre ellos y una inmensa fortuna. ¿Esa situación, el secuestro? Clara, creo que ellos estaban tratando de deshacerse de ti. Todo tiene sentido ahora. Si desaparecías, ellos se quedarían con todo, le dije, sintiendo la rabia y el asco crecer dentro de mí. Clara estaba visiblemente afectada, pero su expresión se endureció. Sabían que estaba viva. Sabían que había escapado, y por eso no hicieron nada. Esperaban que muriera sola, en el frío, en algún callejón. Si hubiera muerto, finalmente habrían conseguido lo que querían. Eso es monstruoso, respondí, con el desdén evidente en mi voz. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a enfrentar esto. No puedo permitir que consigan lo que quieren. Tengo que demostrar quién soy y exponer toda esta farsa. Y voy a necesitar tu ayuda para eso. La miré, admirado por la fuerza y coraje que Clara estaba mostrando en medio de esta tormenta de traiciones. Estoy contigo, Clara. Vamos a hacerlo juntos. En los días siguientes, comenzamos a preparar un plan. Clara reunió todas las pruebas que pudo encontrar, documentos, registros bancarios, cualquier cosa que pudiera desenmascarar a sus padres. La ayudé a contactar a un abogado de confianza, especializado en casos de herencias y fraudes familiares. A medida que desenterrábamos más secretos, quedaba claro que toda la vida de Clara había sido una construcción meticulosa de mentiras. Sus tíos, que ella creía eran sus padres, se habían aprovechado de la trágica muerte de sus verdaderos padres cuando ella era apenas un bebé, tomándola bajo su tutela, pero con intenciones siniestras desde el principio. Mantuvieron a Clara en la ignorancia, manipulándola para que nunca sospechara del verdadero legado que le pertenecía. Entonces, una mañana sombría, Clara recibió una llamada que cambiaría todo. Era su abogado. Su voz estaba cargada de urgencia y una tensión apenas contenida. Clara, he rastreado los registros de tus verdaderos padres. Eran magnates con una fortuna impresionante, pero hubo un accidente, una tragedia. Después de eso, tus tíos asumieron tu custodia, pero hay algo más. Los detalles del accidente parecen sospechosos. Y existe una cláusula en el testamento original de tus padres que es crucial. Ellos dejaron una instrucción específica: si algo te pasaba, la fortuna sería donada a una fundación benéfica, y no a tus tíos. Clara quedó en shock. Todo encajaba ahora. Sus tíos no solo habían orquestado un secuestro, sino que estaban dispuestos a cualquier cosa para asegurarse de que ella desapareciera, asegurando así la fortuna para sí mismos. Pero el plan había fallado. Clara estaba viva y ahora conocía la verdad. Con esta nueva información,
Clara decidió que era hora de enfrentar a sus tíos de una vez por todas. Armados con las pruebas que reunimos, nos dirigimos a la mansión una vez más, pero esta vez con un equipo de abogados y seguridad a nuestro lado. La llegada fue tensa, y los tíos de Clara pronto se dieron cuenta de que su secreto había sido descubierto. Cuando Clara los confrontó, intentaron negar, pero las pruebas eran irrefutables. Con el apoyo legal necesario, Clara desmanteló la fachada de mentiras que habían construido durante toda su vida. El choque de ver a los dos siendo llevados por las autoridades fue tremendo. Ellos, que un día fueron las figuras perentes de Clara, ahora eran solo criminales desesperados tratando de aferrarse a lo que quedaba de su poder. Mientras observaba la escena, Clara parecía más fuerte, más decidida que nunca. Había sobrevivido a lo peor, y ahora estaba lista para reclamar su verdadera identidad y destino. Finalmente, esto ha terminado, dijo, volviéndose hacia mí, con una expresión de alivio mezclada con una nueva confianza. Ahora puedo empezar de nuevo. Y con todo lo que he descubierto, voy a asegurarme de que la fortuna de mis padres se use para algo que ellos habrían deseado, no para lo que estos monstruos planearon. Y así, Clara comenzó a reconstruir su vida, libre de mentiras y lista para enfrentar el futuro. Y yo, de alguna manera, encontré un nuevo propósito a su lado, decidido a apoyar a esta mujer extraordinaria en cualquier camino que decidiera seguir.